Hola a todas, ¿cómo están? A ver, ya se está abriendo la sala. Hola Andrea, que te veo por aquí con tu camarita, ¿cómo estás? Marcia, Jocelyn, Verónica. Vamos a esperar un momento. Reme ya está por aquí, está lista para esta charla, este taller que nos va a enseñar sobre formas creativas de utilizar estratégicamente tu historia de marca. Vamos a esperar un ratito más. ¿Cuántos minutos más esperamos? Un minuto, Buen para día, que se Marcia. apuren. Hola a todas, un beso grande. Hola, hola, las quiero saludar. Feliz día. Acuérdense que de nosotros depende pasarlo bien, así que mucha fuerza, mucho ánimo y aprovechar todo lo que nos va a entregar Reme. Bueno, mientras comienzo a presentar a Reme, Reme es una referente en historia de marca. Mira que es algo que no todo el mundo le da tanta importancia. La historia, cómo contar nuestra historia personal y enlazarla con nuestra marca en beneficio de ella. Entonces, ¿qué de todo lo que nos ha sucedido en la vida le conviene a nuestra marca y cómo lo vamos a contar para que sea un plus? Entonces, les cuento que Reme es de Málaga. Yo vivo en Menorca, las dos estamos en España, directo para el mundo de SEO, para toda la comunidad de SEO, porque esta charla hoy es en abierto. Pueden participar todas, estaban invitadas todas las que querían, podían y pueden, las que todavía están uniéndose, a unirse a esta charla. Mañana, para todas las que son miembros de la membresía Mundo de SEO 2025, Reme va a profundizar más aún lo que es historia de marca. La dinámica va a ser la siguiente. Remy va a dar su taller, su charla, su exposición y al final van a poder participar para que se animen y aprovechen. Reme es referente aquí en España en historia de marca y además ha sido jurado de los premios Brandea, uno de los premios más importantes de España que se da a los profesionales del mundo de la marca personal y también se premian a marcas personales que están emergiendo y que además ya están consolidadas. Entonces, buenos días y bienvenidas a todas las que están hoy aquí. Aprovechen de participar después al final de la charla y te doy el pase, Reme. Por aquí, ¿estás por Muy ahí? bien, sí, muy bien. Muchas gracias y encantada de estar aquí con todas vosotras, con la comunidad de CEO. Gracias por invitarme y encantada de empezar a hablar sobre historia de marca. Así que si queréis, no sé si puedo ya compartir mi pantalla y empezamos. Hola, Hola. Por ahí se Vale, escuchó un micrófono. sí, a ver. ¿Veis mi pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues si Sí. queréis empezamos. Como ya muchas gracias, Fran, por presentarme. Yo voy a ir directa ya al grano y así luego tenemos más tiempo pues para preguntas y un poco para si queda alguna duda. El chat no lo iré viendo ahora, pero sí que si queréis, si Fran o alguna del equipo, si necesitáis hacer algún comentario y parar, pues nada, me comentáis y ahí vamos, ¿vale? Bueno, yo hoy os quiero hablar de formas creativas de poder utilizar vuestra historia de marca de forma estratégica para vuestro negocio. Y lo primero que quiero hacer es plantearos dos preguntas. La primera es, ¿cuántas personas conocéis que ofrecen servicios o una propuesta similar a los vuestros? ¿Vale? No sé si queréis compartir en el chat, sino simplemente compensarlo. Y mi segunda pregunta es, ¿cuántas de esas personas
creéis que ha tenido la misma trayectoria vital que vosotras? Y aquí estoy segura que la respuesta es ninguna, porque no hay nadie más que tenga nuestra misma experiencia vital. Y eso es súper interesante a la hora de utilizarlo en la comunicación de nuestro negocio, de nuestra marca. Muchas veces cuando yo hago esta pregunta, cuando propongo a las personas hacernos esta reflexión, la siguiente cuestión que viene es pensar que yo necesito como una historia épica o impresionante para que tenga sentido contarla. Y yo vengo aquí a deciros que no es necesario. Os puedo poner ejemplos concretos, por ejemplo, una clienta que trabajó conmigo, ella es diseñadora web y uno de sus momentos que ella cuenta como parte de su historia de marca es el momento en el que está en su jardín tomándose una copa de vino disfrutando del jardín. Eso no tiene nada épico y si no tienes el contexto no tiene mucho sentido a lo mejor que cuente eso, pero cuando ella cuenta el contexto sí que lo tiene porque lo que ella hace es en primavera hacer el trabajo de jardinería y luego en verano está disfrutando de ese trabajo que ha hecho anteriormente. ¿Cómo eso lo enlaza con su trabajo o sea, con su propuesta, con su negocio de diseño web? Pues porque ella ofrece servicios intensivos. Entonces, igual que en la jardinería, hace el trabajo de forma intensiva durante un periodo y luego su clienta se relaja y disfruta de los resultados, igual que ella se relaja y disfruta de los resultados de su jardinería. Entonces, como veis, hay momentos que pueden ser muy significativos y que podemos contar y pueden ayudarnos a hablar de lo que es importante para nosotros, de nuestra forma de trabajar, de los beneficios de lo que hacemos. Entonces, una de las cosas que muchas veces, y relacionado con esta idea de no tengo una historia épica que contar, la pregunta de ¿a quién le va a importar mi historia? ¿Qué sentido tiene que yo cuente mi historia para mi negocio, para lo que yo ofrezco? Y aquí quiero que reflexionéis vosotras como consumidoras, como usuarias, cuando vais a contratar a alguien que os ayude en partes de vuestro negocio. ¿Cómo os acercáis a una marca cuando esa marca la notáis que tiene como un mayor contexto? ¿Sabéis un poco más sobre esa persona? Podéis incluso llegar gracias a la experiencia de alguien más, pues, puede que eso os haya ayudado a dar ese paso que vosotras necesitabais. Entonces, con vuestra historia es igual. Lo único que es necesario, bajo mi punto de vista, es que lo hagáis de forma estratégica. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo estoy contando parte de mi historia, esté relacionado con algo de mi negocio, de forma que tiene sentido para mí contarlo. Sé exactamente por qué estoy contando este momento. Entonces, una de las frases que yo siempre me gusta repetir es que tu historia es importante y merece ser contada, porque puede no solamente ayudar a tu negocio, que ya dentro de lo que queremos hacer es importante, sino que también puede ser inspiradora para tu audiencia y también puede ser algo que haga que la relación que tú tienes con tu audiencia sea mucho más profunda y mucho más cercana. Em, Tanto es así que las personas me preguntan o se preguntan a quién le importa su historia, que ese es el nombre que elegí para mi podcast, que se llama Who Cares About My Story, porque es como esa pregunta que todos en algún momento nos podemos haber hecho de, ¿tiene sentido que yo cuente esto? ¿A quién realmente le va a resonar? Pues sí, yo os invito a que lo hagáis porque vuestra historia va a resonar con la audiencia a la que os queréis dirigir y con esas personas a las que vuestro negocio quiere ayudar. Entonces, una vez que sabemos y pensamos, vale, quiero contar mi historia, es interesante, va a inspirar a otros, va a ayudar a mi negocio, la pregunta sería, vale, ¿y ahora qué cuento? ¿Cómo decido qué parte contar? Entonces, aquí es donde yo he creado un modelo de trabajo que llamo los 10 Story Connectors, que es en el que en vez de buscar una historia, digamos, una gran historia que contar, o un solo bloque, yo lo he dividido en partes, porque igual notaba que muchas de las personas que se acercaban a mí a trabajar con la historia de marca tenían esta sensación de estar abrumadas por
tener que buscar esa historia perfecta que contar, ¿no? Entonces pensé, vale, vamos a dividirlo. Y en vez de buscar una sola historia, yo lo que hago es ayudarles a identificar 10 momentos específicos de su trayectoria y cada uno de esos momentos está relacionado con un beneficio, con una habilidad, con un factor diferenciador de lo que ofrece. De forma que después de este trabajo a través del modelo, tú acabas teniendo 10 momentos específicos que contar y sabes exactamente cuáles son los factores que quieres resaltar, ¿vale? ¿Por qué es importante contar tu historia o compartir estos momentos? Y hay 3 elementos que son clave aquí, que serían, el primero es porque aporta contexto. Cuando tú cuentas tu historia y momentos estratégicos de tu historia, ayuda a las personas a saber si eres alguien de confianza y también el por qué, cuál es tu motivación para haber hecho esto que estás haciendo. El segundo elemento sería la conexión. Cuando yo cuento una historia, la persona que me escucha se siente identificada y a lo mejor no es necesario que haya vivido esa misma historia, pero sí que hay un punto de conexión entre la persona y las emociones que yo he sentido en ese momento o las lecciones que yo he aprendido a través de un momento específico de mi historia. Y por último, es importante también porque aporta contraste. Cuando yo cuento un momento de mi historia, estoy ayudando a que la persona recuerde mi historia, pero también mi marca y también ese significado de por qué yo ayudo a ciertas personas o por qué yo me estoy centrando en un apartado concreto de todas las cosas que yo podría hacer. Entonces, ahora si queréis, vamos a ver un ejemplo concreto y también, bueno, sí, para empezar voy a contar un ejemplo mío y ahora voy a traer un ejemplo que he puesto para también que tengáis como unas ideas más concretas de a qué me refiero con esto de en momentos concretos de tu trayectoria. Por ejemplo, uno de mis Story Connectors es como para mí, yo siempre he sido una apasionada de las historias, siempre me han encantado las historias. Y es tanto así que yo recuerdo cuando abrieron la biblioteca pública en mi barrio y yo estaba emocionada y fui una de las primeras personas que se apuntó a tener mi carnet porque era como, madre mía, voy a tener acceso a toda esta maravilla de tantos libros que leer, tantas historias por descubrir. Y recuerdo esa emoción de tener, creo que me dieron como el número 3 o el 5, algo así, de la numeración de las personas que se habían anotado para tener este carnet. Y yo recuerdo esa emoción porque para mí siempre los libros han sido una forma de descubrir otros mundos, de aprender de otras culturas y también de tener unas experiencias que es como tan inmersivo para mí. Y por eso ahora me siento muy afortunada, ¿no? De ahora trabajar con historia y ayudar a personas a identificar cómo contar su historia y cómo hacerlo de forma que eso va a ayudar a sus negocios y son negocios que normalmente cuando empiezas un proyecto así es porque tienes un significado más profundo. Sí, queremos que nuestro negocio sea rentable, que nos ayude a tener el estilo de vida que queremos, pero también tiene un significado normalmente porque no hemos decidido por un área en concreto, por ayudar a un tipo de problema en concreto. Eso normalmente tiene un trasfondo y hay como ese hilo común a lo largo de nuestra historia de por qué eso es algo importante para nosotras. Bueno, pues como veis, esto igual no es un momento épico, que abran una librería en mi barrio, es un momento, pues, bueno, señalado, pero no es algo épico. Entonces, quiero dejaros bastante con esta idea de buscar momentos que tienen un significado profundo, porque puedo explicar de alguna manera mi pasión por las historias, por ejemplo, en mi caso no es algo épico, pero tiene un significado para mí. Y cuando lo cuento, cuando explico el contexto, se entiende y como de alguna manera hace énfasis en este apartado que yo quiero destacar, que es no solamente me dedico a historia de marca, pues por circunstancias de mi negocio he llegado hasta ahí, me he maravillado con eso, sino que es que a mí siempre me han gustado las historias y hay un punto común denominador en eso.
¿vale? Pues eso es un poco también lo que os invito a vosotras. Al final de esta presentación os voy a plantear un ejercicio práctico concreto para que podáis hacerlo en vuestro caso, pero antes quería explicaros un poco unos ejemplos. Bueno, aquí un poco esta es la representación visual que yo hago de los Story Connectors, de forma que un lado del círculo es un momento de tu trayectoria vital y el otro lado del círculo es un factor diferenciador de tu propuesta. Y esa combinación es a lo que yo llamo Story Connector y es la que, contándola estratégicamente, nos ayuda a aportar contexto de por qué hacemos lo que hacemos, nos ayuda a conectar pues, con nuevas audiencias, pero también a crear conexiones profundas pues, con nuestra audiencia y nos ayuda a resaltar, a hacer que nuestra marca sea más memorable, por decirlo así. Bueno, vamos a ver un ejemplo concreto. En este caso, tengo el ejemplo, es basado en una combinación de varias de mis clientas y para que tengáis un poco el contexto de a qué me refiero pues, con los Story Connectors, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Laura es una coach de vida y ella está enfocada en trabajar con mujeres profesionales en riesgo de burnout, de agotamiento. Y voy a contaros 3 ejemplos de su Story Connector, pues para que veáis un poco qué tipo de historias podéis buscar en vuestros casos, ¿vale? Entonces, cada Story Connector dentro de los 10 que hay, pues se refiere a una categoría y aquí voy a poneros 3 de ellos. Una de las categorías es un Story Connector relacionado con el problema que queremos solucionar. En este caso, ella está trabajando con personas que tienen un deseo de otro trabajo que tenga más significado, ¿no? Que sea más alineado con lo que ellas hacen. Entonces, Laura puede contar cómo, antes de tener su negocio ahora de coach, ella antes tenía otro negocio que iba bien y que desde fuera parecía que todo iba perfecto, pues porque económicamente iba bien, sus clientes tenían resultados, pero internamente ella se sentía desalineada, no estaba alineada con ese proyecto. Entonces, estaba como que algo no estaba bien, algo estaba fuera, incluso aunque desde fuera todo pareciese que iba bien. De modo que al final ella decidió cerrar ese negocio. Entonces, ese momento, esa decisión de cerrar su negocio, es un ejemplo concreto que ella puede contar y que va a hacerle mucho sentido a sus clientas potenciales. ¿Por qué? Porque ellas se encuentran en una situación parecida donde no tienen su propio negocio, pero sí trabajan para otros y están igual pueden tener una buena posición dentro de su empresa, ese trabajo soñado, pero algo no encaja, algo está fuera, hay algo que no va bien. Entonces esas personas, cuando ella cuenta su momento de esa historia, van a resonar con eso, van a sentirse cercanas a esas emociones que ella puede estar compartiendo. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este caso, uno de los story connects está relacionado con nuestra experiencia laboral. Y aquí yo siempre invito, y esto invito a que lo hagáis, que penséis no solo en el trabajo que... Uy, sigo mientras. En el... Que no penséis solo en lo que estáis haciendo ahora y la experiencia 100% relacionada con lo que estáis haciendo ahora. Os invito a pensar más allá, a pensar en trabajos que hayáis tenido que no tienen nada que ver, ninguna relación con lo que hacéis ahora, porque seguro que hay algún aprendizaje de ese momento que todavía es válido ahora y que podéis como trasladar ahí. Esa combinación de experiencias únicas que cada una de nosotros tenemos es muy interesante para jugar con ella cuando estamos comunicando acerca de los beneficios de lo que ofrecemos. En el caso de Laura, os voy a contar un poquito a qué se refiere este Story Connector. Ella, seguimos con el mismo ejemplo, es la coach de vida para mujeres profesionales. Pues ella antes de ser coach y antes de tener este negocio que cerró, ella daba clases de literatura a adolescentes, ¿vale? Entonces estos adolescentes pues no siempre estaban como muy interactivos y animados con sus clases, pero bueno, en una de las clases ella les propuso un ejercicio en el que tenían que escribir un poema, pues para un poco contar algo que les gustaría cambiar en el mundo.
¿vale? Entonces, bueno, pues sí que se animaron y llegó el día de la presentación, empezaron a leer sus poemas y lo que Laura se dio cuenta cuando pasó unos cuantos de estas personas es que varios de ellos estaban hablando de esa sensación de llevar una máscara, pues un poco para cumplir las expectativas de su familia, lo que se esperaba de ellos y un poco tratar de encajar en la imagen que los demás tenían de ellos y cómo a veces se sentían que llevaban una máscara. Entonces, este momento de esa sensación de llevar una máscara, igual que esos adolescentes, las clientas que tiene actualmente Laura tienen esa sensación de me pongo una máscara porque desde fuera parece que todo va bien, que yo soy exitosa y sin embargo, por dentro no me estoy sintiendo en coherencia, pero sí que llevo esta máscara porque estas son las expectativas que tienen de mí en la sociedad y todo eso. Entonces, una historia de dos grupos de personas que en principio no tienen por qué tener conexión, a Laura le sirve pues para hablar de esa temática, para hablar de ese trasfondo de cómo se siente su clienta potencial antes de trabajar con ella. Como veis aquí en este Story Connector, estamos hablando de cómo se siente mi cliente antes de trabajar conmigo. Pues para vosotras os planteo lo mismo, pensar qué tipo de emoción, qué situación tienen y cómo puedo pensar en una historia que esté relacionada con eso, pues para trabajar ese, utilizo mi historia, y esto lo vais a ver en muchos de los ejemplos, utilizo mi historia como puente para hablar de lo que quiero resaltar, referente a cómo mi servicio, cómo lo que yo ofrezco ayuda a la persona a avanzar en lo que sea que nosotras le ayudamos, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente y en este caso es un Story Connector relacionado con los valores. Ella cuando cerró este negocio, el primer negocio, tuvo un momento de parón, que ella llamó el paréntesis, en el que se obligaba a no tener una agenda, no tener programado nada, sino cada mañana es preguntarse qué me está pidiendo hoy el cuerpo hacer. Y de esta forma, como que se obligó a parar y a no estar todo el rato como planificando, porque estaba en un momento de mucho agotamiento emocional y mental y necesitó ese parón. Entonces ella cuenta como que en un momento, de repente, sintió que necesitaba pintar, pero ella nunca había pintado. Entonces era como algo extraño, pero bueno, como estaba tan, venga, voy a seguir esta regla que me he propuesto de hacer lo que me pida mi interior. Y empezó a pintar, aunque no era algo que había hecho antes. Lo que pasó es que ella, esa pintura le sirvió como una forma de, igual que escribimos un diario, pues ella le sirvió un poco como para organizar sus ideas. Mientras estaba pintando, le ayudaba como a reflexionar y le ayudaba a tener más claridad. Y esto ella lo usa para ilustrar ese concepto que para ella es importante de escuchar nuestra sabiduría interior, ¿no? Cómo nosotras intuitivamente podemos saber lo que necesitamos si nos dejamos escucharnos. Entonces, eso es como un concepto que es muy importante en su proceso y ella utiliza esta historia pues para ilustrar ese proceso. Como veis, con cada una de estas historias, ella está ilustrando parte de cómo enfoca su trabajo. Y por supuesto puede haber más coach que estén trabajando para un profesional similar y que esté ofreciendo un servicio similar. Pero el enfoque va a ser distinto, la experiencia de esa persona es distinta y cuando usamos nuestra historia de este modo, nos ayuda a destacar eso que nos hace diferente y a la vez a que las personas que conectan con nosotras puedan resonar. Por eso es interesante el uso de nuestra historia de esta forma estratégica, ¿vale? Entonces, ahora, vale, tenemos nuestros 10 Story Connector, tenemos nuestras 10 historias que sabemos que queremos contar. Ahora, ¿cómo las uso? ¿Qué hago con ellas? ¿Vale? Entonces, podemos empezar con los usos, digamos, más eh, frecuentes, ¿vale? Pues estaría nuestra página sobre mí, están los perfiles en redes sociales, cuando creamos contenidos podemos utilizar estos Story Connectors. Las historias podemos utilizarlas de forma individual o combinar varias de ellas, porque podemos hacer
enlazar de una a otra y hacer un bloque contando varias historias. Si si vas a hacer una ponencia o si por ejemplo, si vas a ir a podcast como invitada, pues en tu entrevista tú puedes tener claras las historias que quieres contar de forma que puedas hacer ese énfasis en lo que queremos destacar de nuestra forma de trabajar, ¿vale? Entonces ahora os invito a pensar, vale, ¿cómo podemos ir un poquito más allá? Y ahora vengo aquí ya con el jugo de lo que habíamos propuesto para la presentación, que son los usos creativos. El primer uso creativo que os propongo es para las fotos de vuestra marca. Y aquí os propongo un pequeño juego. El ejemplo que hemos visto se llamaba Laura. ¿Cuál de estos dos sets de fotografías creéis que es el que pertenece a Laura? ¿El número 1 o el número 2? Si queréis lo podéis poner en el chat o simplemente pensarlo. Y creo que se ve claramente que con las historias que hemos contado, el número 2 sería el que pertenece a Laura. Igual, no necesitamos o sea, las fotografías no tienen que salirse de mostrar nuestro lado profesional. Y aquí estos ejemplos son un poco a lo mejor más exagerados pues para este juego que os propongo. Pero simplemente imaginad cómo en mi estantería yo puedo tener elementos, imagínate que yo soy Laura y tengo una pequeña máscara aquí detrás. Cuando yo cuente mi historia, yo puedo hacer referencia a eso. Puedo usar los elementos visuales dentro de mi foto para iniciar conversaciones. Me gusta mucho cuando usamos nuestras historias para crear esos puntos de conexión y ese momento de utilizo mi historia para crear una conversación, para que esto de alguna manera dispare o lance una conversación. Entonces os propongo que penséis en vuestras historias y cuando tengáis que hacer la siguiente sesión de fotos, ¿cómo puedo integrar algún elemento de mi historia en la fotografía de forma que cuando comparta esa foto puedo utilizarla también para hablar de mi historia? ¿Vale? Pasamos al segundo ejemplo. Y aquí os propongo que utilicéis vuestra historia. Si, por ejemplo, una de vuestras estrategias es visibilidad y queréis ir a diferentes podcasts, pues hay veces que hay una aplicación, un formulario, y hay otras veces que yo me propongo a ciertas personas, a personas que tienen un podcast, pues para que me inviten, ¿no? Entonces, en este ejemplo que os pongo, aquí, este es un caso real. Ella tiene un podcast que es Máscara Fuera para People Pleasers, ¿no? Como para personas que todo el rato están buscando como ese valoración externa y están como cuidando más el de fuera, pero no están teniendo esas limitaciones hacia lo que ellas hacen, lo que ellas necesitan, perdón. Entonces aquí os pongo un ejemplo de cómo podría ser un email para esta persona por parte de Laura queriendo participar. Entonces aquí ella está utilizando esa historia de la máscara con sus alumnos de poesía para contar cómo ella entiende perfectamente a los oyentes de este podcast, pues porque ha trabajado con muchas personas que se podrían identificar con esta etiqueta de people pleaser y además entiende muy bien ese concepto de llevar una máscara para esas expectativas. Y puede utilizar esta historia y demostrarle a la persona que lleva el podcast que va a tener como mucho jugo a la hora de ir a esa entrevista porque va a tener como diversas historias que contar, aparte del conocimiento que pueda compartir, ¿no? Y aquí pues ya pondría también una lista de temáticas que puede tocar y todo eso. Pero ya ese momento de la historia le ayuda a crear ese enlace y hacerlo un poco más, digamos, más específico para este podcast. Porque si yo estoy mandando un email a todo el mundo igual, no va a tener sentido. Pero si yo estoy teniendo cuidado en mirar a quién le estoy enviando mi mensaje y ver, vale, de todas mis historias, ¿cuál de ellas puede tener más sentido para la audiencia de este podcast? Pues ser un poco, tener esa intención en el sentido de, vale, voy a analizar a quién voy a dirigirme y cuál de mis historias puede tener sentido. ¿Vale? Pasamos al tercer ejemplo y sería utilizar nuestra historia de marca dentro de los procesos de bienvenida a nuevos clientes, ¿vale?
Por ejemplo, imaginaros que siguiendo con el ejemplo de Laura, ¿vale? Para que sea un poco más fácil, pues ella en su proceso, una vez que las personas se unen a su programa grupal, tiene una serie de emails de bienvenida. Ahí ella puede compartir partes de su historia y una de las cosas interesantes, y esto es algo que me gusta también destacar siempre, em, hay veces que hay historias que son como muy bueno, pues que no queremos compartir ciertos detalles de privacidad o que que queremos dar, sin dar detalles privados, pero sí contar la historia, pues lo podemos hacer de una forma mucho más superficial, no tenemos que entrar en detalles. Pero hay veces que hay personas que cuentan una misma historia de diferentes formas. Pues imaginaros que sea algo relacionado, por ejemplo, con un problema de salud. Pues tú puedes contarlo de una forma muy superficial o puedes contar más detalles dependiendo de lo que tú sientas que te sientes cómoda. Y también, por ejemplo, aquí en este email de bienvenida o en esta comunicación más cercana con clientes, tú puedes compartir un poquito más de forma que estás mostrando cierta vulnerabilidad y creando un espacio en el que la persona, tu cliente, siente que, vale, estoy en un espacio en el que ella me está abriendo un poquito más de esa historia que yo sé de forma más superficial, porque esto es un espacio seguro. Y esto puede ser igual puede dar ese contexto de, vale, también puede ser que nuestra historia la utilicemos dentro de la estructura de nuestro servicio. Imaginaros que utilizamos un proceso de 4 pasos y utilizamos 4 elementos de nuestra historia, pues, para ilustrar ese camino que estamos proponiendo como una especie de mapa para el proceso de nuestros clientes. Quería traeros este ejemplo un poco para haceros pensar en cómo, incluso en el proceso de entrega de nuestros servicios, podemos pensar en cómo incorporar nuestra historia para seguir profundizando en esa conexión a través de la historia, ¿de acuerdo? Vale, otro ejemplo sería cuando vamos a eventos de networking y nos tenemos que presentar, ¿vale? Entonces aquí la propuesta que pongo, el ejemplo que pongo es como, por ejemplo, Laura podría, sí, pues ella puede hablar que es una coach de vida, que empodera a mujeres emprendedoras, tal, tal, pero ¿qué tal si ella empieza con esa pequeña referencia a su propia historia de cuando desde fuera mi negocio parecía ir muy bien, trabajaba 10 horas a la semana, ganaba bien y conseguía resultados para mis clientes, pero en el fondo me sentía mal, desalineada. Así que tomé una decisión difícil y lo cerré. Ahora como coach de vida, empodero a mujeres, ¿vale? Y sigue con la presentación, pero añadiéndole ese momento, ese elemento inicial, parte de su historia, lo hace mucho más enriquecedor. Igual, hace que aquí pueda haber una conversación más profunda, porque ya puede haber unas preguntas acerca de ese negocio y puede lanzar ciertas conversaciones que de otra forma, solo con la presentación, quedarían más ambiguas. ¿Vale? Pasamos al siguiente ejemplo, que sería que podemos utilizar nuestras historias de marca en las conversaciones de venta. ¿Vale? En conversaciones de venta normalmente la persona con la que estamos hablando va a tener ciertas objeciones, las típicas el tiempo y el dinero, ¿no? Esas yo creo que son universales a cualquier propuesta. Pero cuando conocemos bien a nuestros clientes potenciales, sabemos que hay ciertos elementos que son comunes, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Laura, una de las objeciones es el miedo a sentirse juzgada. Entonces ella puede, de entre todas sus historias, puede elegir, en este caso, por ejemplo, un par de ellas que le sirven para un poco, digamos que explicar o darle contexto a esa objeción y a la contraobjeción, ¿no? A ese concepto, a esa idea que queremos compartir con nuestros clientes potenciales, pues para un poco que esa objeción dejarla más fácil para ellos para tomar la decisión, porque al final lo importante no es solamente que esa persona sepa lo maravillosas que somos, lo maravilloso que es nuestra propuesta, es la idea de que esa persona tenga información para poder decidir si esto es lo correcto para ellas o no, o otra profesional o otra persona va a poder ayudarle. Entonces,
utilizar una historia también puede servir para eso. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que tengo, es como ella cuando cerró su negocio estaba constantemente recibiendo el feedback, los miedos y las frustraciones de los demás cuando le decía, pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué has cerrado esto que iba funcionando tan bien y tal? Pero ella sabía cómo ella se sentía y lo que estaba pasándole a su salud mental y emocionalmente. Entonces era como, los miedos externos no pueden hacer que paralicen lo que yo sé que es así, la realidad que yo tengo. Y eso conecta mucho con sus clientas, ¿no? Como esa sensación de que, ¿qué van a decir los demás? Tengo ese miedo a sentirme juzgada. Entonces, esa historia la puede utilizar Laura un poco para hablar de esa objeción de tengo miedo a sentirme juzgada y cómo ella además puede destacar la importancia que tiene para ella ayudar a otros a que consigan hacer su sueño, a que consigan plantearse que lo que está viviendo puede cambiar, pueden mejorar su situación y puede haber otras realidades, ¿vale? Vale, entonces, ahora ya hemos visto todas estas formas de utilizar tu historia de marca. Hay muchas más. Yo constantemente estoy coleccionando eh, formas de utilizar tu historia de marca, así que si en algún momento veis alguna creativa, encantada de que me la enviéis. Y ahora os quiero proponer un ejercicio para vosotras, ¿de acuerdo? No sé si antes de esto, si hay alguna pregunta de todo lo que hemos ido explicando o sigo como me digáis. En el chat no hay preguntas, así que puedes seguir. Perfecto, pues seguimos adelante entonces. Bueno, entonces esto es un ejercicio práctico que os propongo que en los próximos días incorporéis, ¿vale? Entonces, la primera parte sería, vale, vamos a pensar en el tipo de clientes a los que ayudas. ¿Por qué trabajas con este tipo de clientes? ¿Por qué su problema o esa necesidad que esa persona tiene es importante para ti? ¿Vale? Entonces tenemos identificado quién es el tipo de cliente al que nos dirigimos y aquí lo que hacemos es profundizar en por qué hemos elegido trabajar con ellos, por qué es importante para nosotros trabajar con este perfil. ¿Vale? De todas formas, si no queréis tomar nota, o podéis mandarme un mensaje y os paso la presentación, no hay problema, ¿vale? Que eso se me ha olvidado deciroslo. Segundo paso. Ahora os invito a que penséis en un momento específico de vuestra vida en el que tengáis algún tipo de conexión con cómo se puede sentir esa persona o con su problema. Esto puede ser de diferentes formas. Puede ser que tú directamente hayas tenido la misma problemática. O puede ser que tú hayas presenciado a otras personas cómo se enfrentaban a ese problema. Hay veces que, pues incluso en la infancia, hemos tenido relación porque en nuestra familia había personas teniendo una situación similar. Entonces hemos vivido como la misma experiencia, pero desde otro ángulo. Podemos traer esa historia, ese momento. Podemos hacerlo porque hemos sido nosotras, hemos estado en una situación similar, hemos buscado soluciones, cuál ha sido esa experiencia de tratar de buscar una solución y a lo mejor no encontrar a la primera lo que necesitamos o cómo ha sido digamos, la trayectoria hasta llegar a una solución que sí que tenía sentido para nosotras. Entonces, aquí vamos a ver un poco, explorar nuestra propia historia, nuestra propia trayectoria e intentar identificar qué momento nos puede ayudar para que se vea esa conexión que nosotros tenemos con ese tipo de cliente. ¿De acuerdo? En el punto 3 sería, nos hacemos estos dos círculos. En un lado del círculo os propongo que penséis en esa historia que tiene conexión y en el otro lado del círculo escribáis cuál es la persona, cuál es esa audiencia a la que os dirigís, ¿vale? Entonces aquí tenemos el punto de conexión entre las personas a las que nos dirigimos y ese momento concreto de nuestra historia. Os propongo que sea lo más específico posible, porque así os va a dar mucho juego a la hora de contarlo. Cuando es un momento muy concreto,
Por ejemplo, a ver, os voy a traer un ejemplo para que sea más fácil entenderlo. Vale, por ejemplo, una clienta que tuve, ella es copywriter para marcas de moda, ¿vale? Y estuvimos trabajando su historia y en un momento dado, pues le pregunté acerca de su infancia, era su conexión con la moda cuando ella era pequeña. Yo pensé que igual me iba a decir, pues, no sé, le hacía vestiditos a mis muñecas o algo así, no sé. Pero no, me sorprendió mucho. Y me dijo que ella se recordaba a sí misma debajo de la mesa de costura de su madre, porque su madre era costurera, era sastre para hacer prendas de ropa para otras personas, su abuelo y su tío también eran sastres. O sea que ella vivía en una familia, había crecido rodeada de personas haciendo ropas de mucha calidad, con mucho cuidado para otras personas. Entonces ella, ese elemento en su familia, además con esos niveles de calidad, que además estaba relacionado con el tipo de marcas sostenibles y de productos de calidad a las que ella se dirigía, pues tenía como mucho sentido contar ese momento vital y compartirlo con su audiencia. En este caso, ese momento vital sería el estar debajo de la mesa de costura de su madre. Puedes contar que ella podía contar, mi familia era una familia de sastres, sí, pero el elegir un momento concreto como ese nos ayuda a que cuando lo contamos, la persona se pueda imaginar una escena, porque cuando cuento esta historia, todas de alguna manera nos imaginamos a una pequeña niña debajo de una mesa con alrededor de costura, tal. Entonces, ese tener una escena concreta nos ayuda a jugar con los elementos que podemos pintar una escena en la imaginación de la audiencia, de la persona que nos escucha. Esto va a ayudar a que esa conexión que estamos intentando crear sea más fuerte, porque me hace mucho más fácil acordarme de esa relación a través de esa escena. Igualmente, me ayuda a contar la historia de diferentes formas, porque puedo contarla desde un momento concreto sin que sepas qué está pasando, igual que cuando empezamos un libro y está en medio de la escena y no sabemos muy bien quiénes son los que están interviniendo o qué les está pasando, pero sí sabemos que quiero saber más, quiero seguir leyendo para ver qué está pasando aquí. Podemos hacer lo mismo cuando contamos nuestra historia y poner a la persona en el medio de la acción, por decirlo así, y que le vamos un poco contando qué está pasando y a la vez está como entendiendo el contexto. O podemos estar en el otro lado de la Story Connect y empezar contando, yo me, con- yo trabajo con este tipo de perfil y estoy centrada en esto y es muy importante para mí y tengo una conexión que va más allá de mi vida profesional, sino que de toda mi vida, porque yo pues crecí en una familia de sastres. Recuerdo cuando jugaba con mis muñecas debajo de la mesa de costura. Entonces, la misma historia la podemos contar de diferentes formas, si elegimos un momento concreto. Remé, tenemos Sí, una mano levantada. No sé si le puedes dar. perfecto. Romina, Sí, puedes permitir. Romina, ¿verdad? Sí, Así es. hola. Hola. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo primera vez que me conecto a un Zoom de ustedes, de Deseo, y la verdad es que estoy muy feliz porque hace rato que venía pensando y también me lo habían sugerido, acabo de hacer la página web de mi negocio, pero no la he publicado, no la he promocionado, no la he trabajado, nada, Ujú, porque estoy como que siento que aún no está lista, y yo tampoco. Entonces, ujú, y quería enlazar el tema de hacer mi marca personal, que me lo han ujú. recomendado un montón y todavía no me atrevo, a pesar de que yo sí aparezco mucho en las redes sociales de mi propio negocio, como que soy yo en el fondo la marca, Ajá. pero me cuesta como asumirlo, como que lo hago desde una perspectiva más de entretención, de motivación, desde ese lado. Bueno, y Ajá. estuve haciendo los ejercicios en la medida que ibas, ay, no sé si se ven, no se ven. Este está borroso. No, no se ven. Pero empecé a hacer como los ejercicios, pero tengo una duda. Sí. Porque ya cuando empezaste a hablar del primer ejemplo, donde estaba el problema, la experiencia laboral y los valores, ya puse, por Ujú, ejemplo, en el problema, yo soy pastelera.
tengo una pastelería artesanal y nuestra, se me olvidó la palabra, nuestra como expertise es los dulces tradicionales chilenos. Vale. Y yo empecé a hacer dulces porque justamente cuando yo era niña íbamos de vacaciones a la playa con mi familia y tengo ese recuerdo delicioso de salirme de la piscina muerta de fiebre al verano y comerme un dulcecito de la ligua, que aquí era muy famoso, un bizcochito relleno de manjar y cubierto con azúcar flor. Y yo escuchaba a la señora que venía con los pasteles gritando, dulce, dulce, y salíamos todos corriendo a la piscina a comprarnos un empolvado. Y bueno, crecí y acá en Santiago nunca encontramos de esos dulces, no sé si yo vivía muy lejos, pero no había. Y cuando habían eran malísimos. Entonces, Ujú, claro, el problema es la decepción por no disfrutar de un dulcecito pequeño rico. Y ujú, al lado, en lo que yo ofrecería a mi negocio es, bueno, el deseo justamente de conseguir ese dulcecito pequeño de uno o dos bocados y que la gente lo pueda disfrutar como cuando yo era chica. Pero como que tengo dudas si eso es realmente un producto o un ofrecimiento de venta, como que me cuesta ponerle a lo mejor valor económico a la solución de mi problema. Como que no sé si ujú. no confío o no tengo esa certeza de que eso sí se vende o es vendible. No sé si me Ajá. explico bien mi pregunta. Sí, sí. Yo te lanzaría de vuelta la pregunta, porque cuando tú estabas teniendo eso que no lo encontrabas en la zona donde estabas, si alguien lo hubiera tenido y tú lo pruebas y realmente se confirma que sí, que eran así de esa calidad y que eran tan buenos como artesanales y tal, pues ahí te lanza la pregunta si tú le hubieras visto valor antes de tú empezar tu proyecto a haber podido comprar ese producto que tú recordabas con esa nostalgia cuando niña. Em, Mira, cuando ya crecí, ya empecé como a lo mejor a salir a más partes y también encontré otros tipos de pastelerías, porque efectivamente donde yo vivía no había muchas pastelerías, estaban lejos, había que ir en auto. No, tampoco cuando llegué a esos dulces, no me gustaron, no era lo Ujú, mismo. Entonces, ujú, como que al final eso igual me motivó después cuando decidí cambiar mi profesión, porque yo no sé, no era pastelera. em, Decidí por los dulces tradicionales chilenos justamente por eso, porque cada vez que iba a un lugar, a una pastelería, igual pastelerías importantes, nunca me gustaban los dulces. Los encontraba ujú, secos, como que no era lo mismo. ujú. Entonces, pero claro, ellos igual vendían. Claro. Claro, pero aquí muchas veces también lo que tenemos que pensar es, va a haber otros profesionales ofreciendo cosas similares o cosas que tienen un enfoque un poco diferente y a lo mejor para una pastelería su enfoque es que sea pues que lo puedas tener a cualquier hora y haya disponible 24 horas y ese puede ser su beneficio que ellos están Mm, intentando destacar y el tuyo puede ser que sean los más parecidos a ese sabor tradicional artesanal y cada uno de ellos van a tener un público, porque a lo mejor la persona que quiere comprarlo en el último momento prefiere ese 24 horas o ese servicio con la rapidez y quien quiere algo que sea más con ese sabor tradicional va a preferir el que tú ofreces. Entonces, muchas veces también es pensar, vale, hay público diferente que van a tener unas necesidades un poquito diferentes. Vale, ¿cómo conocemos en profundidad al público que va a valorar este enfoque que yo tengo? Porque si no es esa persona, va a buscar algo más y está bien, porque nuestro enfoque está pues para esas personas que sí que van a valorar esto que nosotros ponemos en valor. No sé si te ayuda esa mirar un sí, poco el enfoque diferente. sí, sí, o sea, en el fondo es dirigirme a mi público. Ujú. Eso es, Claro, claro, confiar entonces en el fondo. claro, entonces ahí es donde el contar esas historias como las que nos has contado, te puede ayudar pues a conectar con esas personas y que vean un poco
¿por qué es importante para ti ese sabor tradicional? ¿Cómo tú a lo largo de tu vida has ido probando y teniendo esa decepción de que no era lo mismo y teniendo como ese inquietud de algún día voy a montar yo algo así porque me gustaría? Entonces, ¿puedes ilustrar ese camino que te ha llevado a ti a tener este proyecto? De forma que es algo, igual que cuando estamos viendo el proceso de crecimiento de algún proyecto o estamos como involucrados cuando somos audiencia y nos están contando ese proceso, es como, ay, quiero que le vaya bien porque sé que esta persona para ella es como algo muy importante, que le recuerda como sus días de niña con su abuela, no sé, como que eso nos ayuda a conectar aún más y como que estamos como apoyando a la persona, no solamente pues porque le vaya bien en su negocio, sino que sabemos que hay un trasfondo que y volviendo a la idea del inicio, ¿no? Tiene un significado más profundo. Cuando compartimos historias y le damos ese contexto a la persona, entiende que, oye, es que a Romina le gusta hacer dulces, vale, pero no, aquí hay más profundidad. Entonces, yo cuando me acerque a tu cuenta, voy a estar mirando ya con esta historia en la mente, entonces no voy a acercarme igual que si solamente veo o si tu idea sería otra. Imagínate que tú lo que quieres son dulces como muy artísticos y hacer versiones que sean como muy artísticas y no tanto el sabor tradicional. Que lo que quiero destacar es que no es que una cosa sea mejor que otra, sino que es simplemente lo que a nosotras nos mueve, pues vamos a buscar qué partes de nuestra historia podemos usar para que eso que nos mueve sea como claro para las personas y ayude a crear esas conexiones, porque nos va a acercar a personas a las que también eso les importa y que también valoran ese tipo de cosas. Y no tienen que haber vivido una experiencia igual que tú, pero sí que va a resonar conmigo esa historia que tú me estás contando. No sé Mm. si te ha ayudado un poco así el enfoque así. Sí, sí, en el fondo es como llevar, traspapelar de cómo empecé un poco a contar mi historia también a través de la cuenta del negocio, pero más como marca. Y ahí entiendo que, como los ejercicios que tú necesitaste, entiendo que cada uno sería como un tema diferente, ¿cierto? Ujú, Como, sí. como para ir creando también mi línea editorial, por decirlo así, para tener una continuidad. Porque también decía claro, una parte de mí es como desarrollar marca personal para conectar con mi audiencia, pero también me ha pasado que en estos años de crecimiento con el emprendimiento, también muchas emprendedoras, amigas emprendedoras, se han acercado a mí como como también para pedir, no sé si ayuda o consejos de cómo ir creciendo también en sus emprendimientos, ¿sabes? Siendo que no necesariamente son pasteleras. Ujú, muy Mm, bien. Pues aquí sí, igual, bueno, Frank quiere también, no sé si muchas gracias. quiere. Nada, muchas gracias a ti. ¿Sí, Frank? Está en silencio, no te escuchamos. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí me escuchan. Bueno, Sí. yo soy Francisca, para las que no escucharon la presentación, soy del equipo de Mundo SEO, de comunicación y contenidos, y Reme, estaba escuchando en el fondo como que nuestra historia, si contamos nuestra historia, contamos la historia de nuestro producto o de nuestro servicio, porque en el fondo todo cobra sentido. Por ejemplo, cuando he escuchado a Romina, me dice, claro, vendo empolvados. Ya, empolvado y qué más. Entonces, y ahí sí, empezamos a comunicar, a contar en realidad parte de nosotras, de lo que somos, de nuestra historia, como dices tú, Reme. Comenzamos también a contar cómo surge todo eso y por qué hacemos lo Claro, que hacemos. Como claro. eso como que concluyo, ¿no? Como que mi historia, mi marca. Contamos la historia de nuestro producto y también puede ser la historia de nuestro servicio. Porque claro, Sí. hay cada historia que, que, claro, ahora Romina dice, no, es que yo comencé a hacer pasteles y yo quedé pensando, ¿y qué es lo qué hacía antes? Entonces, claro, y ahí ya me entra curiosidad. Dijo, Claro, no, yo tenía claro. una profesión y de repente comencé a hacer pasteles y me quedé ahí enganchada.
Entonces eso es lo importante, yo creo que el súper aporte es ese, como relacionar y cómo todo se tiene una conexión, cómo todo tiene una coherencia, cómo todo conecta entre nosotras mismas, dentro de nosotras mismas, porque le cobra un sentido lo que hacemos y por lo tanto cobra un sentido para nuestra audiencia. Eso es, eso es. Muy bien. No sé si tiene alguna pregunta más o si no, terminamos de explicar el ejercicio y ya podemos pasar si alguien más tiene alguna otra pregunta. Vale. Bueno, como os comentaba, en este punto del ejercicio sería, pongo en cada uno de los círculos uno de mis momentos vitales y en el otro el elemento, en este caso, relacionado con a quién nos dirigimos. Mi propuesta es que expliquéis esa relación, ¿vale? Que practiquéis. Lo podéis hacer en el formato que os sea más cómodo para vosotras, el que os sea más natural, por escrito, por audio, por vídeo. Pero que practiquéis a contar esa conexión, es lo que quiero que hagáis en este punto del ejercicio. Y ya por último, el último paso sería escoger una de las formas en las que vas a utilizar tu historia. Yo, bueno, aquí pongo durante la próxima semana, puede ser el tiempo es flexible, pero bueno, lo que quiero invitaros es a que paséis a la acción, que lo llevéis a cabo, que elijáis, puede ser, pues no sé, si creáis contenido en Instagram, ¿vale? En el siguiente contenido que publique o que cree, voy a intentar incorporar esta historia de por qué para mí es importante trabajar con este tipo de personas, con este grupo de personas. O si queréis ir más allá, pues podéis usar algunos de los elementos creativos que hemos contado, como por ejemplo en la presentación de networking. Imagínate que ahora Romina va a un evento de networking y no solamente dice que tiene este proyecto de pastelería, sino que cuenta brevemente una parte de lo que nos has contado aquí a nosotras de por qué es importante para ti, cómo te recuerda a esos días de la infancia. O si alguna de vosotras tenéis que haceros alguna foto, incluso si os vais a hacer vosotras mismas con vuestro teléfono, ¿qué elemento de vuestra historia podéis incluir en la próxima vez que vayáis a hacer una foto? Esa es mi invitación. Y lo que me encantaría es que si pasáis a la acción y lo ponéis en práctica, pues compartáis conmigo o me etiquetáis en redes cómo la habéis utilizado y cuál ha sido vuestra experiencia. También si tenéis algún tipo de pregunta o algo, por supuesto, podéis preguntarme. Aquí os pongo un poco, por si queréis la presentación, como os comentaba, no era necesario que tomarais nota. Si queréis la presentación, simplemente contactar conmigo por WhatsApp o por Instagram y os la paso. Pongo aquí de CEO 17 porque mañana tenemos la sesión con el club y para saber que habéis visto la sesión de la comunidad o la del club. Y porque en la de mañana, que es con el club, profundizaremos un poco más, traeré nuevos ejemplos y el ejercicio práctico estará desglosado un poquito más, de forma pues, que sea una ayuda más, digamos, como más pormenorizada. Pero quería que no necesitarais tomar nota, por eso lo he puesto así. Y bueno, y ya, nada más. Muchas gracias y ahora si queréis, pues pasamos a las preguntas que pueda haber. No sé si en el chat. Vale. ¿Sí, Cecilia? Hola Reme, muchas gracias Hola. por todo lo que nos has contado, muy, muy provechoso, te lo agradezco muchísimo. Tengo una consulta muy, muy concreta. Yo tengo Ujú, clarísima mi historia y no porque haya decidido, salió espontáneo cómo ujú, contarlo, no es que lo pensé. Mi historia es la base de por qué yo hago lo que hago. ujú. Entonces siempre lo cuento para explicar, yo hago esto porque pasé por esto. Ajá. Pero, pero estoy generalmente contando lo mismo, Ok. que tiene mucha importancia, que es la columna vertebral de por qué yo hago lo que hago, porque Ujú, gracias a la experiencia de vida que tuve que me perjudicó, ahora hago lo que hago. Pero ajá. yo digo, y habrá que sacar como anexos a eso para ir contando y no contar siempre lo mismo? ¿Será conveniente eso? ¿O será conveniente solo contar la columna vertebral de lo que hago?
porque yo entiendo que a la gente le interesa saber, más que por mí, es porque se siente identificada de ver cómo yo pude pasar de A, de algo que me hizo mal, a pasar a B y se sienten identificadas. Ujú. Mi consulta es, ¿basta con tener una historia de columna vertebral o es importante sacar otras historias desde esa misma columna vertebral para nutrir aún más lo que hacemos? Claro, yo desde la perspectiva como yo enfoco la historia de marca, no es una sola historia, sino que son estas 10 historias. Entonces, claro, tú vas a tener esa principal que tiene como el origen y la explicación de por qué hace eso, pero probablemente vas a tener otras que vas a poder utilizar para darle como más complemento a lo que hace. Si no te importa contarme brevemente cuál es a lo que te dedicas, pues para ponerte algún ejemplo así que pueda ser más útil. Yo me dedico a guiar a las personas a que aprendan con un sistema de entrenamiento muy concreto, aprendan a manejar sus mentes y su cuerpo para poder manejar sus emociones y dejar de caer en angustias, ansiedades y miedo, y todo esto con un sistema de entrenamiento sin revisar heridas del pasado. A Ujú. eso me dedico. Vale. ¿Por qué me dedico a eso? Porque yo sufrí ataques de pánico y estuve con psiquiatras y con psicólogos y estuve muy enferma y me imposibilité laboralmente y personalmente y mi calidad de vida se fue al piso. Entonces, Ujú. la manera como pude salir de eso fue a través de lo que ahora yo enseño a otros, que es manejo Vale. emocional. Vale, 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 pues estupendo. Entonces, esa parte muy importante porque da el contexto de por qué esto es importante para ti, por qué te dedicas a esto, pero hay otras partes que son también interesantes, como por ejemplo valores que sean importantes para ti. Otro ejemplo que sería interesante de pensar es ¿qué enfoque es diferente en la forma en la que tú lo haces? Pues imagínate que hay dos personas que están aplicando la misma metodología, ¿vale? La misma técnica, pero cada una de esas dos personas seguramente van a poner el foco en algo diferente, porque para ellas hay algo diferente. Entonces, es muy probable que en tu sistema de trabajo, si otra persona hiciera el mismo sistema, la misma metodología, el foco lo pondría en otro sitio. Analiza dónde tú pones el foco, qué es importante para ti. Una de las cosas que es interesante es, piensa en cosas que tú siempre repites o cosas que tus clientas te dicen, hoy cuando pienso en esto, tengo tu voz en mi mente diciéndome esta frase. Eso es algo que nosotros es porque es una frase, un concepto que nosotros repetimos mucho. Entonces es importante en nuestra forma de trabajo. Piensa en esa frase, piensa en lo que, el trasfondo de lo que quiera, de ese enfoque que tú tienes. Y una vez que tú piensas en eso, puedes identificar momentos de tu historia que te van a ayudar a ilustrarlo. Otro ejemplo es como algo que, por ejemplo, una habilidad natural, alguna cualidad que nosotros tengamos, para nosotras es natural, casi que no la notamos, pero normalmente nuestros clientes o las personas de nuestra audiencia nos la están destacando. Oye, pues es que Cecilia, cuando trabajo contigo, esto siempre es algo como que valoras mucho. No sé, por ejemplo, conmigo siempre es como la claridad y el saber conectar conceptos. Y claro, yo lo hago a lo mejor sin darle mucha importancia, porque para mí sale de forma natural, pero es algo valioso para cuando estoy trabajando con mis clientes. Entonces, ¿qué otro momento de mi historia esa habilidad ha sido importante? Podemos pensar en otros momentos de nuestra vida laboral, en otro trabajo diferente, podemos pensar en cuando estamos con nuestra familia, en aficiones que tenemos, que esa habilidad sea natural. Y por ejemplo, os puedo poner un ejemplo de una clienta mía que ella es coach de business, de negocio, y entonces tiene como una visión estratégica que es capaz de estar planteándose como te plantea el escenario actual, pero también otros, pues para darte esa visión estratégica más amplia, ¿no? Y ella, uno de los momentos de su Story Connector que identificamos es cuando ella jugaba con su tía al ajedrez y siempre estaba como dos o tres jugadas, tenía como dos o tres escenarios en su mente. Entonces, igual que cuando trabaja con sus clientas en las sesiones estratégicas, le está planteando esas diferentes opciones, en esa jugada de ajedrez, cuando tenía esas partidas,
ella iba jugando también, iba haciendo ese planteamiento, porque es su forma de pensar y de analizar las situaciones. Entonces, como veis, igual un momento muy concreto de jugar una partida de ajedrez con su tía puede trasladarlo para que sea un momento de las historias que cuenta para ilustrar cómo eso es una habilidad natural que ella tiene. No sé si te he ayudado un poco con estos ejemplos. Totalmente, muchísimas gracias. Nada, muy bien, muchas gracias a ti. No sé si tenemos alguna pregunta más. A ver el chat. Por el momento, lo que queda claro es que contando una historia vendes, porque la que, la que vendía dulce ya le empezaron a pedir dirección y ya vendió, contando su historia. Eso es lo Perfecto. que nos queda claro. ¿Alguna más tiene alguna pregunta? Pues, Bueno, en el si chat le estás... han ido dejando las gracias a Remy también porque ha sido muy valiosa para todas esta clase. Y ahí levantó Romina nuevamente la mano. Vamos por Romina. Muy bien. Y la última pregunta es muy cortita, en verdad. Es como, ¿qué Sí. tal? No sé si sea una pregunta boba, pero igual la voy a hacer. Yo tengo mi Instagram personal y el Ujú. Instagram de la empresa. La duda es, para comenzar como con esta marca personal, ¿utilizo mi mismo Instagram personal o hago otro que vaya asociado como con la empresa? Ahí como que no sé, me pierdo. Vale. Yo mi consejo siempre es tratar de hacer lo más simple posible, lo que nos sea más fácil para las circunstancias que tenemos. Entonces, si nuestra capacidad es limitada, como normalmente siempre es limitada, si es un Instagram personal en el que tú estás contando un poco, no sé, pues partes muy de tu familia, de tal, y tú quieres mantener ese personal para solo eso, está bien. Pero sí, igualmente, si vas a tener uno de marca, ahí te invito que tú cuentes también tu marca personal dentro de ese empresa, ¿vale? Porque tú compartes los dulces y lo que haces, pero también compartes tu historia, compartes cómo haces esas elaboraciones, un poco el detrás de escena. Entonces, en esa cuenta tú puedes englobar esas dos partes de marca comercial, por decirlo así, marca de tu empresa y la marca personal. Trae elementos de tu historia, de las temáticas que son importantes para tu empresa, como esos valores fundacionales y tu historia. Sí que tengas una que sea solamente personal, sí que te invito a que en la cuenta de empresa también no solamente compartas lo que vendes, sino que también ahí compartas tu historia y des un poco más de trasfondo, pues para que las personas que se acercan ahí tengan ese contexto, ¿vale? De por qué hace lo que hace. Pues nada, mañana nos vemos a la misma hora con las alumnas o las que participan en Membresía de SEO 2025. Muchas gracias, Reme. Y antes que nada, la foto. A ver si alguna va Ay, a hacer sí. foto, que la haga. Etiquete a Reme, etiquete a Revista de SEO. Sí. Voy a poner aquí en el chat mi cuenta para que me etiquetéis, por favor. Reme Sonrían para está la hablando foto. desde Málaga. Sonrían para la foto. Ay, 1, 2, 3. Listo. y bueno, gracias Reme, gracias a todas las que han estado aquí y hasta mañana y las que no están en la membresía, atentas, por ahí salió el link para que las que no están suscritas a la comunidad de Mundo Deseo lo puedan hacer, creo que por ahí está en el chat y vamos haciendo actividades como estas para que estén atentas de nosotros en redes sociales también, en Instagram, Revista Deseo,
Y por supuesto, que lean la revista y todo lo que hacemos. Y además las rutas. Tenemos rutas de SEO, que son eventos presenciales, que no es necesario estar en la membresía. Muchas gracias y hasta